Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Bolsa, acciones, mercados, subir, bajar. ¿Será timba? Averigualo en El Inversor Bolsero. Muy buenas noches, 5 minutos han pasado de las 9 de la noche. Yami, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santi? Buenas noches. Buenas noches. A todos los oyentes también que están escuchando la radio. Se van a necesitar comunicar con nosotros hoy, me parece. Como, así que podemos ir como todos adelantándoles. los martes. Exactamente. Les adelantamos entonces que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales en Facebook e Instagram. Nos buscan como Equipo Bulat. En Twitter, @Equipo Bulat. Y por mail, equipo.bulat@gmail.com. Vamos a contarles un poco cómo han reaccionado los mercados hoy ante la incertidumbre de lo que se habló durante toda la semana de la reforma tributaria que se venía, que la presentó el ministro Duhovne hoy junto a los subsecretarios de Ingresos y Egresos Públicos, en las cuales dio lineamientos y había mucha preocupación por lo que pudiera suceder finalmente con el impuesto a la renta financiera, qué monto iba a ser el mínimo no imponible de este instrumento, cómo iba a afectar a las distintas inversiones, cuáles iban a ser las que estuvieran grabadas o no. Creo que voy a esperar a Claudio a que venga para hacer un poco esta editorial porque hay mucho para analizar y tenemos dos invitados hoy muy buenos para poder analizar esto, también para ver qué implicancias puede tener y sobre todo qué impacto va a tener en la tasa, ¿no? Porque vos sabés que los impuestos son distorsivos. ¿Esto qué quiere decir? Pueden ser buenos, pueden ser malos, pero siempre son distorsivos. Esto implica que siempre van a tener un efecto. Pase lo que pase, tienen alguna contraindicación frente para lo que están, con lo cual si vos vas a aplicar un impuesto a la renta, finalmente quien estuvo cobrando esa renta va a tratar de exigir un poco más, va a exigir más impuestos, más tasa en ese caso. Es algo de lo que podemos empezar a ver en los próximos días. ¿Qué presión va a tener frente al dólar esto? ¿Cómo va a repercutir en los inversores que hoy están y que estuvieron tan ligados al peso, que se la jugaron al peso y hoy quizás planean más en dolarizar una cartera? Se pensó también que esto puede tener impacto en las acciones. Bueno, pero también ahí hacer una distinción porque las acciones no son los mismos instrumentos que los que están atados en pesos a una determinada tasa, un determinado cupón, como pueden ser los bonos, como pueden ser las LEVAX, como puede ser un plazo fijo, porque las acciones tienen otros componentes, los cuales un componente microeconómico, que es el cual está regulado por las empresas, que uno no, por el management directamente de esa empresa, que uno no puede controlar, no puede vivir de cerca qué es lo que están haciendo, cuando en la función pública eso es mucho más fácil. Uno tiene que tener en cuenta mucho más ratios, cuáles son las ganancias, la reinversión que están haciendo, en qué lo están haciendo, y no es tan simple hacerlo desde el lado empresarial. Hay mucho más riesgo además, no es lo mismo el perfil de un inversor que se la juega o que quiere o que apuesta o que invierte en una inversión como puede ser un bono en pesos, que sabés las condiciones que tiene un prospecto, está atado a una ley, puede ser de afuera, puede ser interna, pero siempre tenés a quien reclamarle y vas haciendo un seguimiento de ese bono que está hoy grabado, pero eso no implica que automáticamente se vaya a transmitir a la renta variable, porque la renta variable, o hablando de las acciones, siempre tiene un componente de riesgo que no se lo ve en los bonos, que no se lo ve en un plazo fijo, que no se lo ve en una LEVAC. No es lo mismo y no sería una interpretación inteligente por parte de las consecuencias que puede tener esta reforma de decir todo se va a trasladar al equity ahora. Lo cierto es que no va a suceder. Podemos tener efectos en la tasa, en el dólar, puede irse algo a equity, seguro que sí, seguro que va a suceder en perfiles que sean un poco más arriesgados, pero no va a suceder en todos los casos. Con lo cual tenemos mucho para charlar de la reforma tributaria, lo que empezamos a escuchar hoy, estos lineamientos que dio el ministro Duhovne, y que no solo lo dio en cuanto a la renta financiera, que quizás es lo que más atañe a este programa, porque
Fueron varios los puntos que tocó en lo que tiene que ver con ganancias, con IVA, con débito y créditos, con los distintos impuestos internos a aeronaves, motos, autos, cervezas, gaseosas, bebidas alcohólicas, y después hablando también de las alícuotas patronales, que obviamente van ligadas a lo que va a suceder con la situación de la reforma laboral, que también está impulsando el gobierno. Ya se filtró un pequeño borrador de cómo va a ser, pero mucho por ver, porque esta es una reforma que, la de hoy, la que conocimos hoy, se dio linealmente, se va a estipular en todos los casos de una misma forma, se hizo una sola presentación, mientras que la laboral se va a tratar de instalar por gremios, obviamente con una idea en la cual podemos encontrar contratos indexados a la inflación, que es lo que quieren hacer con esta famosa cláusula gatillo, de las cuales muchos gremios todavía no la están aceptando, pero ya hay un lineamiento para hacia dónde están yendo, hacia dónde quiere ir el gobierno, pese a que va a ser sector por sector y todavía mucho más difícil de lo que fue la presentación de esta reforma tributaria, que aún no es ley, con lo cual estamos hablando de un proyecto que hoy se presentó, pero todavía no sabemos qué va a suceder en una instancia final, porque obviamente tiene que ser presentada frente a las diferentes cámaras. Analizamos cómo quedó el mercado accionario. El Merval 1.90 arriba, Seco 2, la acción que más subió, 9,5. En este caso TGNO 4 también, buenos rendimientos, 7,7% arriba. Alvar lo hizo igual, 5,3 arriba. Distribuidora Gas Cuyana lo mismo, 5,2 arriba en el mercado local, hablando siempre. Cuando nos vamos a ver el mercado accionario de afuera, vemos el Dow Jones con un aumento del 0,12, el S&P 0,1 arriba, el Nasdaq 0,43 arriba. Siguen en máximos los mercados afuera. Hubo un atentado hoy en Estados Unidos, vinimos viendo que no viene afectando demasiado lo que sucede políticamente o socialmente en estos hechos, en lo que es el mercado exterior y cómo reaccionan frente a esto, pero sí estamos viendo buenos rendimientos en las distintas compañías, las distintas ganancias corporativas que está teniendo, y sobre todo el presidente de los Estados Unidos, que continúa con el afán de hacer reducciones, como hoy marcaba también el ministro de Duhovne, a lo que son los impuestos corporativos, que yendo a lo global, Argentina, bueno, obviamente está por encima de todos los índices de presión tributaria. Incluso en Estados Unidos planean bajar todavía un poco más la renta corporativa, que hoy el promedio global se encuentra entre 24,3% y la Argentina en un 35%. El dólar, por su parte, que podríamos haber esperado que reaccionara frente a todo lo que fue esta jornada, se mantuvo prácticamente estable, 17,95 el oficial, y el mayorista 17,68, bajó un poquito, 0,20 en este caso. Y ahora, para seguir con el análisis de lo que fue la reforma tributaria hoy, ya está con nosotros Claudito Sucho. Claudio, ¿cómo estás? Placer saludarlos. Lo mismo. Bueno, no habrás escuchado, pero... Sí, te escuché toda la introducción justo. Perdón, que llegué por tarde favor. a los oyentes. A mí, perdón. Mira eso. Te perdonamos. No quería aburrir, por eso te preguntaba si había eso. No, hay varios aspectos que me gustaría comentar. Escuché que me esperabas para la editorial con el tema del impuesto en realidad a la reforma impositiva, dentro de ellos lo que es la renta financiera. Exacto. El primer punto, creo que hay cosas para festejar, que se debatan temas. Yo creo que el mercado tiene motivos para festejar, que vos pongas sobre el debate la necesidad de hacer una reforma impositiva previsional, que creo que también en algún punto lo van a tocar, sí, y también de personal, ¿no? de laboral, que en este caso hay cosas para festejar. Repito, que los que ganan menos de 12.000 pesos no tengan carga. Eso va a incentivar a que le den trabajo, que formalicen, por lo menos por ese número, que formalicen a mucha gente que está trabajando en la actividad informal. Es uno de los problemas de la Argentina, que tiene más del 30% informal. Uh-huh. Vamos a lo que nos atañe el programa. Después hay cosas que me parece muy interesante: bajar la renta para las empresas, y eso provocó la suba en la bolsa en algún punto sobre el cierre. La suba de las acciones, el hecho de que vos bajes impuestos a las ganancias de 35 a 25 de acá a 5 años, pero al 30% en breve, eso es un impulso. Siempre con la reinversión de utilidades tenida en cuenta. Y para el accionista es lo mejor que le puede pasar. Exacto. Que reinviertan en la propia compañía y que no hagan un cash out, que no se la lleven los dueños o algo por el estilo. Entonces, el incentivo a invertir, ese incentivo me parece prudente. En cuanto a la renta financiera, siempre me gusta aclarar que no soy objetivo.
ahorro en Levac, ahorro en bonos, ahorro en acciones también, por lo tanto, quiero ser completamente honesto. Me afecta y no soy objetivo en la opinión. El primer punto, tratando de averiguar y hablar, creo que hay que esperar la reglamentación, hay muchas cosas que quedan algunas dudas, pero lo cierto creo que están afectando el ahorro interno. El que no esté grabada la persona física, en realidad, escuché la conferencia y leí lo que decía Duhovne, que en casi todos los países está grabado, de la región era el único que no estaba grabado desde ese punto de vista. Sí. Déjenme recordar que ningún país tiene impuesto al débito y al crédito, ningún país tiene impuesto a ingresos brutos, ningún país tiene que es sobre la facturación. Ningún país tenía el porcentaje de impuesto a las ganancias, porque independientemente para las personas que no reinvierten, los que pagamos salario y demás, tenemos ese impuesto a las ganancias. Cuando vos ves la carga impositiva, y ninguno paga bienes personales, por lo tanto, en muchos casos, si yo tenía fondos comunes de inversión, también pagaba bienes personales. Ahora, pero no se paga sobre la venta en los otros países, porque, por ejemplo... Paga si vos te quedás en efectivo. En Estados Unidos es un incentivo a estar invertido. Bueno, pero en este caso no. No, claro. Acá estás pagando igual, teniendo el activo. Y aparte hay un truco inflacionario, por eso en ese creo que no es el momento. Yo tuiteaba en algo que finalmente no está bien lo que yo digo porque lo aclararon, desde el punto de vista que yo tenía $10.000 en bonos. Cualquier bono en dólares. Tenía $10.000. Sí. Ponele que estaba valuado a 150.000 pesos, porque el dólar valía 15. Sí. Ahora esos $10.000 se convierten en 180.000 pesos. ¿Qué me van a cobrar? El 15% sobre los 30.000. Por diferencia de cambio en dólares, teóricamente me cobrarían, no sé cómo van a sacar la cuenta, pero me cobrarían por lo que subió en dólares. Yo tenía $10.000 y hoy tengo 11.000. Pero lo que tengo en pesos, que me graban con el 5%, precisamente por eso, ¿cuánto es inflación de todo eso? Entonces me desalienta, vos lo decías, a invertir en mi país y a invertir en pesos en mi país. Busco otra alternativa. Después, viendo los números, una de las cosas que eran mis argumentos era, vos matás al mercado interno o no ayudás al mercado interno en un momento que más lo necesitas porque sos completamente dependiente del déficit fiscal, financiarlo en el mundo. Y si el mundo cambia los vientos, se te va a cerrar o te va a subir la tasa de interés y vos estás desalentando al mercado interno. La tasa de interés está subiendo. Claro. Afuera. Y todos sabemos que es un proceso que recién empieza. Sí. Y todos sabemos que ya venimos de 10 años y mirás cualquier gráfico de subsidio que en algún momento se va a cortar. Ajá, sí, entonces, este es el momento de fortalecer el mercado interno, no de desalentarlo. Entonces, yo no vale la pena que diga o presionemos, no, ¿sabes qué? Entonces todas las personas físicas que tenemos Levac vamos a vender y dolarizar y tener un bono en dólares o listo, o un bono de corto plazo en dólares. No va a afectar porque los que tenemos personas físicas es muy poquito. No es que nuestro comportamiento va a hacer subir la tasa de interés, porque el 90% de las Levac están en personas jurídicas que, repito, ya pagan impuestos. Por lo tanto, lo que van a recaudar en este caso, yo creo que es más un mensaje de equidad que un mensaje de recaudatorio. Dijeron que era muy poco, de hecho en 5 años era 1.5, 0.2 iban a recaudar para este año. No es tanto el efecto que tiene, digamos. No, por eso, suponete más de equidad, es un mensaje político para que la oposición quizás no le ponga este tema y ellos quedan como el abanderado de este tema. Lo entiendo. Lo cierto es que tienen que hacer algo para fomentar el mercado de capitales local. Si no, hay una cultura muy grande, muy arraigada en Argentina de invertir en dólares. Suponete que muchos en ladrillos, y el que invierte en ladrillos ahora también tiene que sacar una cuenta si compra, vende, etcétera. Sí, es para los de segunda vivienda. Para la venta que tengas ahí van a ser un 15%. El del campo. Deflactado en ese caso. Ahí hablabas de justo. Sí, de que hay ajuste por inflación. Bueno, ¿y por qué en el resto no? Bueno. Y por eso hay que esperar la reglamentación en algún caso. E insisto con un tema más también desde el punto de vista de fomentar el mercado interno y que la gente en vez de ahorrar en dólares y guardarlo en el colchón, se acerque a estos mercados que finalmente le estás prestando al Banco Central o le estás prestando al Estado Nacional. Está bien que graben si yo invierto afuera, porque no está bien que yo financie el déficit americano, o está bien, que si quiero que lo haga, pero tengo que pagar impuestos como el resto. Pero déjame recordar que esto es el ahorro de la gente, después de haber pagado todos los impuestos. Con lo cual me estás grabando, porque uno me decía, pero yo pago ¿qué? Y el kiosco, bueno, yo también pago ganancias. De lo que me queda, todos pagamos todos los impuestos. De lo que me queda es el ahorro, que también es el ahorro el día de mañana del kiosquero o el empleado o lo que fuera. No es que, renta financiera suena lindo. Y cierro con un ejemplo que una vez lo habíamos tocado, que es de Kachanowski, ¿no? El impuesto a la ganancia fue un impuesto a las rentas nacido en 1931. Fue como emergencia económica. Llevamos 85 años y todavía lo tenemos, no salimos de esa emergencia. En 1995 llevaron transitoriamente el IVA de ese 13% al 21%. Fue transitorio.
transitorio en 1995, no sé qué es transitorio. Sí, sí, sí. 20, no sé, los años que pasaron. Bueno, vos no habías nacido en esta Sí, época, ahí, en 95. Bueno, mira, fuiste menos tan transitorio como vos fue el insubo a la IVA. El impuesto al cheque fue transitorio por 90 días. 2001. Por 90 días. Estamos en el 2017. Ya pasaron 90 días, hay que avisarle. ¿Qué credibilidad tienen cuando te dicen, no, es por ahora? Entonces, vos abriste una puerta que sabés que nunca tuviste esa experiencia para abajo y que te pueden... Y eso genera incertidumbre al inversor. Ahora, perdón, termina y después te digo. No. El 5% ya aclaró que va a ser un 5% por ahora. A medida que vaya bajando la inflación, Va al 15. Va al 15. Bueno, además. Entonces, yo, ¿con qué cara? Por ejemplo, nosotros tenemos un programa bolsero. Sí. En el cual me siento responsable porque damos consejos o llamamos a entrevistados para dar consejos. Para dar consejos, Entonces vos le decís, no le estoy cambiando la regla del juego a un tipo que le dije, invertí en bonos, comprate este Bonar 24, el Termo Mono, o una Levac que te va a rendir 25, y ahora el tipo hizo la operación y parece que no va a ser retroactivo. Pero un bono que vence en el 2020 y pico, ¿cómo lo vas a... ¿cómo va a ser? A partir de ahora me va a rendir menos de lo que el tipo pagó. Salvo que aclaren que sean emisiones nuevas, pero si no son emisiones nuevas, el que tiene el 2024... va a tener que pagar algo que en el pacto, en la cláusula, decía que era exento. Por lo tanto, fue motivo de su toma de decisión desde el punto de vista fiscal. Y en cuanto al blanqueo, por ejemplo, ¿quiénes vinieron a blanquear? También es ¿qué grado de seguridad jurídica me brindás? ¿O cómo voy a confiar en vos? Si finalmente me dijiste y yo bajo esa cláusula tomé una decisión y ahora la cambiás. Un año. O al sojero no le dijeron que iban a bajar 5% por año. Y el segundo año ya no. Entonces, si yo hago una inversión y me haces hacer una inversión sacando un flujo futuro de los impuestos que voy a pagar, yo ya no confío en que mañana sea 2, 3, 4, 5. Y si no pueden hacer la reforma política, y si no llegan a hacer el 1,5, entonces eso desalienta a que yo tenga que sacar una cuenta. ¿Cuánto rinde un Bonar 24? 4,86. Neto de impuestos, ¿cuánto me queda? 4. ¿Cuánto rinde un bono corporativo de cualquier lugar del mundo? Sí. Menos impuestos, ¿cuánto me queda? ¿Vale la pena el riesgo a que en algún momento me cambien las condiciones de emisión? Justo nos subieron la nota, que fue otro de los datos muy positivos. Ayer nos subieron la nota. A B más. Yo no estoy cambiando una cláusula está bien, no les importa a nadie, porque son las personas físicas y no mueven volumen. Sí. Pero hacia la cultura. Tampoco quizás le importó a nadie la actitud de los argentinos, entonces lo acorralaron. Al fondo le devolvieron todo, al Banco Mundial le devolvieron todo, a los bancos le devolvieron todo, a los ristas lo mataron. Total, ¿qué va a hacer? Pero hoy tenés que incentivar. ¿Cuántas cuentas tenés hoy? ¿Cuántas comitentes? 365.000, hoy hay cuentas comitentes, 365.000. Nada, con 44 millones de argentinos, la mayoría del volumen está en personas jurídicas, y a la persona física estaba bueno ¿qué es lo que tratamos de hacer nosotros desde este programa de radio? Educar es lo que hacemos desde cualquier punto de vista, tratar de que el argentino invierta en su país. Y incentiva un mercado de capitales. Yo creo que con esto dan un paso, no por plata, un paso de credibilidad atrás. Sucho, quería que estés vos, ¿viste? Por eso que te quería esperar. No, está. Ya nos ponemos en comunicación con uno de nuestros primeros invitados, Vamos a un temita, a relajar un poquito, después nos conectamos con el primer entrevistado. Comenzamos de esta manera, El Inversor Bolsero por FM Millennium, escuchando un poquito de música. Robbie Williams, Putting on the Rates. ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy buenas noches. Como nos va, no tenés que decir nosotros. No tenés que decir vos a nosotros cómo nos va. ¿En qué sentido? Por ejemplo, La actividad económica está bien, la inflación no tan bien. La reforma tributaria tiene cosas que para mí están bien, otras que no tanto. A ver, hablemos un poquito de eso. Yo ahí hice un editorial largo, pero como no soy objetivo, porque formo parte del mercado de capitales, me gustaría ver tu opinión, que seguro es más objetiva que la mía. Yo diría, empecemos por las cosas positivas. Me parece que lo que se quiere hacer en ingresos brutos y sellos es positivo, va en la línea de lo que hace falta. Ahí, si se cumple con el cronograma de reducción y los gobernadores se acuerdan, hay una baja de impuestos importante. Porque se elimina el impuesto, lo que genera básicamente el grueso del problema de la cascada, que es, se eximiría al campo al final de todo el proceso, ¿no? A la industria, a la construcción, bajaría la tasa de ingresos brutos sobre las actividades financieras, quedaría en línea con lo que eran los pactos fiscales más concentrados sobre el comercio minorista y los servicios. Así que yo creo que eso es positivo. Ellos también es un mal impuesto, así que en la medida que otra vez los gobernadores se acuerden,
Lo que no está claro cómo se va a financiar eso, y aparentemente se va a financiar, si se logra acordar con los gobernadores, hay una cosa importante, porque me parece que se financiaría con austeridad en el gasto, con lo cual ahí no hay ningún otro impuesto que suba, con lo cual me parece que todo ese paquete en la parte provincial es claramente positivo. En la parte de impuestos nacionales hay más impuestos que bajan que los que suben en términos de recaudación, porque al final de la presentación del ministro dijo que si uno no considera el efecto del crecimiento, la recaudación baja 1,5 puntos del PBI. Ahora, ahí está el tema de cómo lo van a compensar, porque si no se dan los supuestos de crecimiento adicional producto de la reforma, que dependen en definitiva de una estimación, se están quedando cortos en un momento en que hay déficit fiscales muy alto. Entonces habrá que ver si después de eso no viene alguna medida por el lado del gasto, y repetimos también a nivel nacional algo de lo que por ahí va a ocurrir a nivel provincial. Y después, bueno, en el detalle hay cosas, a mí, antes que la renta financiera, que lo podemos discutir después, hay una suba para alguna parte de la economía de cargas patronales. Sacar el tope en los aportes personales a la seguridad social es una medida que hace que la alícuota marginal de las personas sea muy alta, porque en definitiva eso, en alguna medida hay un impuesto encubierto ahí. En un país que necesita aumentar el ahorro y en alguna medida ligado al tema de la renta financiera, estás grabando a la gente que tiene más capacidad de ahorro a alícuotas más altas. Bueno, eso también le da alguna progresividad adicional al esquema. Y bueno, después hay cosas que son más de detalle, el tema, lo del impuesto al carbono me parece bien, los impuestos internos, había algunas exenciones que no tenían mucha lógica, así que ampliar las bases imponibles tampoco me parece tan mal. Yo diría que la parte más objetable es la parte de suba de cargas patronales, más allá de que se trata de compensar para los sueldos más bajos con el mínimo no imponible. Y está el tema polémico de la renta financiera, que desde el punto de vista conceptual no está mal grabarla. Yo creo que el punto es más un tema de oportunidad, más que de si esto está bien o está mal conceptualmente, porque la verdad, como dijo el ministro hoy, la renta financiera en general en otras partes del mundo se graba, ¿no? Sí, se graba, pero no tiene tantos impuestos como... te los cambio, dame Estados Unidos, grabame como en Estados Unidos, donde tiene 7% de IVA, donde no tiene bienes personales, donde no tiene... Bueno, pero eso hace poquito al tema ahí me parece que hay una intención en el paquete. El paquete es un poquito supply side, o sea, está bajando impuestos y no tenemos muy claro cómo lo van a compensar, así que digamos que eso como crítica general al paquete me parece que no va en el sentido de que en realidad me parece que baja la presión tributaria. Ahora, después otra vez, entre los impuestos que suben uno puede discutir si había que subir algo o ser más arriesgado. A mí me parece que no había mucho plafón fiscal para ser más arriesgado, quizás habría que ser menos generoso, pero también es cierto que está bajando la tasa de impuestos para reinversión de utilidades. En el grueso, tiene algún sesgo pro producción y pro inversión la reforma. Lo que no está claro es cuál es el impacto sobre el ahorro. Eso es un poquito más opinable. Tengo una pregunta técnica que no sé la respuesta, no sé si está la reglamentación y me puedes decir también que lo mismo. Suponete que yo compré un bono, ¿sí? Sí. Hace un año. Y saqué mi tasa de rendimiento de acuerdo a lo que decía la cláusula, que decía, entre otras cosas, un bono que vence dentro de 10 años, suponete un 2024 o un 2036. Lo compré y en la cláusula, cuando yo saqué la cuenta, decía que como estaba exento, a mí me iba a rendir X. ¿No perturba eso que me cambie el rendimiento final sobre una decisión que yo tomé o alguien que blanqueó? Bueno, en realidad eso lo que pasa que desde el punto de vista del prospecto del bono, ayer había un análisis que circuló por internet, o sea, en realidad por mail, Daniel Marx, que entiende de cláusula de emisión de bonos bastante más que yo, por lo menos, te dice que en realidad la protección de estabilidad tributaria, para llamarla de alguna manera, estaba para los tenedores del exterior, no para los locales. Esa es la interpretación que hace él, con lo cual estaba dentro de lo que podía ocurrir. Es decir, si vos tenías cualquier cosa que está exenta en ganancia la pasas a grabar, le cambiaste la regla de juego, entonces jamás podías hacer una reforma tributaria. Es cierto que lo vas a alterar, es decir, ahí hay todo un tema instrumental, me parece también interesante para agregar a tu pregunta, que es muy válida y muy interesante, más allá de que me parezca que por ahí tienen algún argumento desde el gobierno que te podrían hacer, es el tema de qué van a hacer bien con los cambios de valor de los bonos, porque si eso no... O sea, esto va a correr desde algún momento. Entonces yo te pongo, el bono lo compraste hace 1000 años y lo pagaste 80, hoy vale 100.
el bono, esos 20 mangos, de $20 de diferencia, ¿te lo van a grabar o no? En teoría no, deberían va a tomar el valor al valor de hoy, no al valor histórico que lo compraste. Pero eso hasta que no veamos el detalle, no sé, porque ahí estaríamos mucho más complicados, si es como, Sí, pero fíjate como yo creo que no va a ser, digamos. Fíjate cómo lo diferencian, porque si yo compré una propiedad, me dicen, bueno, te van a grabar, y como segunda propiedad, como inversión, Te la van y a la tomar. vendes, me van a valer valor real. Por eso, pero eso va a ser, si vos las tenés compradas, eso lo aclararon hoy, si vos la tenés comprada, No, por eso, no pero te toman el incremento de valor, porque además puede estar a valores muy viejos. Ahora, cuando vos compres de acá para adelante una segunda propiedad, te van a grabar. perfecto, pero te van a grabar 5%, ¿no? te van a grabar la parte real neta de inflación. Y yo no vi eso en los productos financieros, que yo debería incentivar porque finalmente Bueno, es para pero me financiar. parece que yo eso no, tenemos que ver un poquito el detalle. Ahí lo que yo entiendo es que primero lo que está en moneda extranjera, digamos dólares para que la mayoría, te van a grabar 15 sobre la renta en dólares. Sobre la ganancia de capital también, ¿o no? Bueno, sobre la ganancia de capital, pero si la ganancia de capital está medida en dólares, tampoco Sí, te sí. están metiendo tanto el perro. El problema sería por la inflación americana, digamos. Listo, pero en pesos, ahí yo lo que noto es que me están incentivando más a volver a ahorrar en dólares y no en pesos, porque si en pesos Bueno, me sacan el 15%, el 5%. No, en pesos es el 5%. Claro. Perdón, sí, el 5%, pero no Igual me es sobre contemplan la ganancia inflación. nominal, ahí tenés razón, es sobre ganancia nominal, pero ese es el problema. Yo creo que más que lo que tratan de compensar con la tasa, el problema ahí es que la tasa de pesos en algunas inversiones no compensa ni siquiera la inflación, ahí también te van a cobrar el 5%. Entonces ahí el problema es, si yo tengo un rendimiento real y te graban al 5%, la discusión es más general de decir por qué grabas la renta financiera, pero en realidad te estarían dando un premio por estar en pesos, pero no está tan claro que eso es así para todos los instrumentos. El tipo que tiene un plazo fijo y tiene hoy la Batlar, perdió. está en el mejor de los casos empatando contra la inflación y le van a meter el 5 sobre el rendimiento nominal, así que ahí hay un punto, ¿sí? Que lo intentaron, me parece, corregir poniendo la tasa más baja al 5 en lugar del 15, pero como estamos hablando, capaz que no alcanza eso. Pero bueno, habrá que ver la reglamentación, habrá que ver qué es lo que hace el Congreso con esto. Yo creo que lo lógico sería que en todo lo que tiene que ver con rentabilidad, con renta financiera, se grabara el rendimiento real. Si quieren grabar algo, Claro. ahí a lo sumo que pongan una tasa más alta, pero que sea sobre el rendimiento real. Eso igual no te resuelve el problema, porque cuando vos tenés activos en dólares en un país que ha tenido mucha volatilidad en el tipo de cambio real, podría haber periodos donde tenés una ganancia en pesos reales producto de que se depreció el tipo de cambio real y ahí te graban y al año siguiente el tipo de cambio se aprecia y no sé qué pasa. Y los años El que tema es que hay perdés, que hacerlo muy bien, porque si no van a hacer algún lío ahí. La verdad que hasta que no veamos los proyectos no sabemos. y si no hay los años, problemas de y este los años que perdés, cuando perdí plata, cuando compré y bajó. Bueno, por eso, en realidad lo que deberían hacer es compensártelo si vos te quedaste con el bono, y si no te quedaste con el bono, no sé, porque la lógica de grabar ganancias de capital es que te deberían descontar las pérdidas de capital. Ahí pocos países hacen ello por un tema de que te pueden meter el perro los inversores. Hoy es más fácil controlar eso, pero poner a aceptarlo. Entonces, por eso es un argumento para grabar las ganancias de capital más bajo que la alícuota normal. Justamente porque si no te dejo descontar las pérdidas, la ganancia te la cobro baja. Esto está pensado para economías más estables. Claro. En la nuestra, donde vos podés tener una volatilidad, se te deprecia el tipo de cambio 30% real y tenés que poner la vida ese año. Bueno, eso no sé cómo lo van a resolver, si lo han resuelto, lo han pensado, qué sé yo. La verdad que con un PowerPoint no podemos resolver eso. Hay muchos detalles técnicos que veremos después si lo van a hacer bien, regular, o mal, lo digamos, no tan mal para mirarlo de tu óptica, o lo van a hacer horrible, qué sé yo. Hoy no te lo puedo contestar eso. Daniel, uno de los temas que toca siempre el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, es que históricamente en la Argentina la tasa que han ofrecido siempre fue una tasa de interés real negativa, y lo que está tratando de hacer desde el Banco Central en este caso es dar más confianza al peso, ¿no? Y obviamente poder rendir a una tasa positiva para que vayan inversores a esta moneda. ¿Crees que puede tener un impacto en la tasa lo que se habló hoy? Obviamente hay que ver los lineamientos y todo, Y pero alguien lo va a pagar eso. Yo digo, a ver, o pesarán la tasa, o sea, vos pones un impuesto donde antes no había, o subirá el costo del crédito, o bajará el rendimiento del ahorrista. Eso, claro. Después de dónde está el arbitraje, un poquito va a influir en ¿qué es lo que arbitra? ¿La pasiva, la activa? Bueno, es un poco más complicado, ¿no? Yo creo que va a tener algún impacto en la diferencia entre las tasas. Parte de lo que haces cuando pones impuestos, una cosa que no tenía. Ahora, también de la LOP que al gobierno también hay que entender, o si querés, de mucha gente que dice que graba la renta financiera, es, si vos te fijas,
tenés alquileres grabados al 35, dividendo grabado al 35, te quedaban los rendimientos de los bonos y de los plazos fijos grabados a 0. Claro. Desde ese punto de vista sí tiene una lógica. Ahora después decir, bueno, pero ¿quién toma? A ver, quiero fomentar el ahorro, entonces por ahí no hubiera sido una alternativa, podría haber sido, ¿por qué no? Grabo todo a una tasa más baja, claro, por ejemplo, claro, como han hecho otros países, lo que llaman imposición dual. Entonces metías todo en una misma bolsa, pero le bajabas el impuesto y ponías, qué sé yo, 15%, por decir un número, a todo. Entonces por ahí era, te quedaba todo igual y era menos criticable. Había otras opciones, por eso es el tema, yo diría, junto con el tema patronal que hablábamos antes, los temas más complejos, digamos, o más opinables, me parece a mí. Daniel, te hago la última pregunta, si Dale. no te molestamos más. Hablabas obviamente de que todo esto se daría en un contexto en el que el crecimiento fuera el que están estimando desde el gobierno y para adelante, que lo ven creciente durante los próximos 20 años, según lo que dijo Caputo en algún momento. ¿Crees que las estimaciones que tienen son factibles? ¿Se están apoyando en una inversión muy fuerte y no sé tampoco si está realmente sostenida? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, ahí hay una cuestión de cuánto hubiera crecido la economía sin esta reforma, porque ellos lo que dijeron hoy, el gobierno, es que producto de la reforma creen que la economía va a tener un aumento del PBI distribuido en esos 5 años. Uh-huh. Y hablaron de, si más o menos haces una cuenta, para que te compense el 1,5 que pierden ex ante sin contar eso, dijeron que compensarían 1 o 2 del 1,5, necesitas un crecimiento del orden del 2%, más o menos, o un poquito más. Mirá, es muy difícil estimar el impacto de una reforma tributaria en el crecimiento. Claro. Hay gente que te dice, mirá, no aporta mucho, acá como vos le estás bajando la tributación a la inversión a través de bajar de los impuestos, bueno, deberías tener algún plus de inversión y eso te podría generar un poquito más de actividad económica o de potencial de crecimiento. Pero yo digo, suponete que eso se da, fantástico, y si no se da, lo que yo quisiera ver es con qué lo compensan si no se da. Obvio. Y ahí espero que lo que tengan es algo por el lado del gasto, porque y ahí empezaríamos, me parece, a mirar la reforma con un poquito más de cariño. Seguro. En el sentido de que, bueno, si en realidad lo que están haciendo es bajar el peso del Estado en la economía, y están con eso, en parte están compensando a los contribuyentes con una baja de impuestos, me parece que es una reforma que puede ser muy positiva, más allá de algún detalle que siempre es opinable en una reforma que se mete con un montón de impuestos. Imagínate que los tipos que producen cerveza o producen vino se van a quejar. Obvio. Es natural que eso va a pasar, o sea, va a haber un montón de gente que se va a quejar sobre esta historia, pero que capaz que ahí podemos tener una cosa en el agregado macro que va en línea con lo que Argentina necesita, que es menor peso del Estado en la economía, y en eso me parece que estamos todos de acuerdo. Claro. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Inversión. No, a ustedes. Igual Un fue abrazo para toda... los dos. Hasta luego. Daniel, en mi caso es neutro, no en el de Santiago, pero hicimos toda esta nota y la alargamos para que no veas los goles de River. ¿Ah, sí? Claro. 2-0. No, está ganando River, no lo puedo ver con esta 2-0. nota. Claro, por 2-0. eso. Lo hicimos porque Bueno, sé tu noticia, fanatismo. me diste. Bueno, que festeje River, ¿qué vamos a hacer? Sé tu fanatismo por Boca, por eso te quisimos evitar ese problema. Se los agradezco. Un abrazo a los dos. Un abrazo. Hasta luego. Si tuvieras 10.000 pesos, ¿invertirías en pesos, dólares o títulos? Si fueran 100.000 y 1.000.000, diferencias y riesgos en el inversor bolsero. Tiempo de publicidad en Millennium. Guinea Auto, concesionario oficial Hyundai. Alicia Moró de Justo, 1996. Teléfono 431-54544. Grupo Bavarian. Trayectoria, confianza, seguridad. www.grupobavarian.com. Lo mejor del verano es el próximo verano. Torres de Manantiales. En San Martín de los Andes, Hostería de Montaña Rayán te propone vivir un verano especial en la Patagonia. Naturaleza, aventura, playa, deporte, cultura y gastronomía en un escenario imponente. Arrayán es una hostería boutique con todas sus habitaciones mirando desde el mejor lugar al lago Lácar. Además, nuestra casa de té
patrimonio arquitectónico, guarda una historia de pioneros con sueños, decisión, aventura y amor por esta tierra. Arrayán, un lugar soñado. www.hosteriaarrayán.com.ar. El servicio sacerdotal de urgencia es gratuito y atiende de 21:30 a 6 de la mañana. Si alguna persona enferma en su familia necesita un sacerdote para su alivio espiritual, llame al 4801-2000. Es un servicio gratuito. El auto más premiado de Europa. Nuevo Alfa Romeo Giulietta 2017. Con un motor turbo de 170 caballos. Caja automática de doble embrague. Selector de manejo lluvia o piso seco. Seguridad activa y pasiva. Nuevos tapizados de cuero Milano y el máximo nivel de equipamiento. Alfa Romeo Giulietta. El auto más premiado de Europa. Senza cuore, saremo solo macchine. Fin de espacio publicitario. 106.7. Una radio en armonía con la tierra y el cielo. ¿Querés saber cómo cuidar tu dinero? Embolsate con nosotros. El Inversor Bolsero. Claudio, seguimos con el programa. 42 minutos han pasado de las 9 de la noche. Gran nota, gran debate. Me gusta, Claudio. Segundo invitado, todo suyo. Gustavo Cañonero, volvió a la Argentina, ya lo entrevistamos un par de veces. Fue directivo durante mucho tiempo del Deutsche, hoy es socio también, partícipe de SBS, una de las sociedades de bolsa más grandes de la Argentina. Gustavo, qué placer saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, contame tu sensación de las noticias de hoy. Primero, haceme un pantallazo, te dejo editorializar, desde la suba de nota para la Argentina, desde la renta financiera si querés, y si a las empresas, como lo vimos en el comportamiento de las acciones, finalmente las ayuda esta percepción de baja de impuestos a las ganancias. Así que te escuchamos sobre ¿a qué le asignas más importancia? Mira, yo creo que lo más importante, sin duda, tuvo que ver con las elecciones del 22, ¿no? O sea, nada de lo que te enumeré antes. No, a ver, no, porque de alguna manera vos me empezaste preguntando sobre el upgrade de la Argentina y me parece que está relacionado directamente con eso, ¿no? Es decir, hace 6 meses tuvimos la discusión de si Argentina salía de los países frontera para ser mínimamente emerging market, y eso no sucedió a pesar de que el gobierno hizo todos los deberes necesarios. No sucedió porque había dudas sobre la irreversibilidad de los cambios que se estaban viendo. Bueno, las elecciones creo que te dan una sensación de que estos cambios están para quedarse, o al menos van a tener tiempo de madurar por una administración que probablemente tenga un buen horizonte de poder. Para mí eso es lo más importante. Y después tenés los anuncios de ayer y de hoy, que creo que tratan de empezar a mover a Argentina un poco más cerca de la dirección correcta. El gradualismo fiscal que el gobierno eligió obviamente fue una necesidad política, pero desde el punto de vista económico genera sus costos. Entonces hay que acelerar distintos cambios estructurales que favorezcan a la competitividad de las empresas y que al mismo tiempo mejoren un poco el perfil de la situación del Estado. Y me parece que, bueno, las insinuaciones del presidente ayer y hoy los anuncios impositivos van en esa dirección. Tal vez no de una manera brutal, pero de vuelta mostrando que la elección de gradualismo se va a aplicar a todos lados, ¿no? Donde el gobierno se guarda cierto control del proceso para asegurarse que está en la trayectoria adecuada.
Está muy bien. ¿Y te hizo ruido lo de la renta financiera o en realidad es más un microclima nuestro? No, a ver, hay siempre una discusión fundamental con la renta financiera en un país que no tiene ahorro y que es muy válido desde el punto de vista económico, mientras que el lado político es mucho más discutible. Es decir, un país como el nuestro, que ni bien crece 2 o 3 puntos, tiene un déficit de cuenta corriente de 4 puntos del producto, me parece que necesita fomentar el ahorro de manera rápida y sostenida. Un impuesto a la renta financiera no ayuda a esa decisión de ahorrar. Al mismo tiempo está la discusión política de que hay que hacer mejoras en las cuentas fiscales y todos tienen que aportar un poco. Bueno, si aceptamos este equilibrio más general, la renta financiera no es tan mala noticia, pero tiene un costo que es desalentar el rápido incremento de ahorro, así que le va a quedar en gran parte el esfuerzo de incrementar el ahorro al sector público, y de vuelta nos lleva a la necesidad de mejorar las cuentas fiscales rápidamente. El mundo sigue coqueteando con los máximos históricos. Hoy déjame contarlo, yo creo que los oyentes ya lo saben, lo contaba Santi en la apertura, el atentado en Nueva York, donde 5 de los fallecidos son argentinos. ¿5? Sí. Pensé que solamente uno. Sí, parece que son 5, estoy ahí leyendo de La Nación. Bueno, comentario que estaban de viaje de egresados, son rosarinos. Bueno, igual, contado esa noticia, pero el mercado parece que no se inmuta ante, finalmente, no te digo amenazas o lo que fuera, pero de impacto social muy importante, políticas como la de Cataluña, dramáticas o sociales como esta. ¿Da la sensación de que vive en un mundo aparte o no sé, o yo estoy mirando raro? No, en parte es verdad. Me parece que hay que separar las cuestiones que tienen un impacto económico mayor de lo que es más una cuestión de inseguridad o de sentimental. Me parece que lo que hemos visto en los últimos días, medio que le han dado aliento nuevo al mercado, porque el problema catalán como que se empieza a resolver y bastante normalmente, algo que yo creo que hace una semana parecía imposible, y eso claramente le dio mucho aire al mercado estos últimos días. Tenés la discusión en Europa y en Estados Unidos sobre el desarme de la política del easing cuantitativo, de los balances de los bancos centrales, y en eso el ECB el jueves pasado y el FED hace unos días medio como volvieron a dar señales de que eso lo van a hacer, lo van a empezar, en realidad ya empezaron, pero siempre manteniendo muchísima más cautela de la que uno hubiese esperado, como dándole a entender al mercado que la fragilidad del sistema existe, pero eso, en lugar de ser una razón para preocuparse, es una razón para generar más confianza por parte de los bancos centrales más importantes, porque ellos lo incorporan en su decisión de política. Entonces, con todo esto volviste a tener una situación donde es más probable que lo contrario, que las tasas de interés globales sigan bajas. Y mientras eso suceda, el apetito por activos financieros de riesgo va a estar muy vigente, ¿no? Que es lo que nos estuvo pasando estos días. Del otro lado del mostrador, creo que ustedes fueron protagonistas, te tocó a vos ser protagonista, se colocó Loma Negra. Con una demanda increíble, ¿no? 11-1 en Sí. Estados Unidos, 5-1 acá. Cuando ves el precio, ¿te parece lógico? ¿Es caro? ¿Es el flujo mata cualquier análisis que uno pueda hacer? ¿O realmente es merecido? No, la verdad nosotros habíamos hecho el análisis de evaluación y nos parecía que obviamente en el rango de precios que se había sugerido, Loma Negra tenía mucho valor.
y me parece que eso lo reflejó la participación que tuviste. Es verdad que las acciones argentinas son escasas en el mundo, en un mundo que se empieza a interesar crecientemente por Argentina, y entonces eso explica también el fuerte flujo, ¿no? Pero desde el punto de vista más fundamental, Loma Negra era una buena compra, y al menos los inversores locales lo han mostrado así con la demanda que hicieron. Y si ese es el precio que le pones, está convalidado, porque yo no puedo discutir nada, porque finalmente es mercado y es libre mercado. ¿El resto de los activos hay atraso entonces o tienen, le da un sistema nuevo de evaluación a lo que veníamos esperando en Argentina? Y ahí depende de la percepción sobre esto que empezamos a discutir, ¿no? Que es la continuidad de las políticas de este gobierno y el grado y el tiempo mayor de madurez que ahora van a tener para empezar a generar los beneficios que uno espera. Así que en ese sentido me parece que las acciones tienen todavía un recorrido, todos los activos tienen un recorrido. Las acciones es una apuesta más riesgosa y por lo tanto tal vez tengan un poco más de recorrido dependiendo de resoluciones de cualquier incertidumbre que haya sobre la trayectoria argentina. Pero a ver, hoy es un caso puntual, una acción que sale a un precio muy lógico en un mercado que tiene un apetito creciente por esos activos. Así que yo te diría que es probable que lo sigamos viendo en todo el mercado argentino. Ese apetito no es algo que va a morir rápidamente, todo lo contrario. A mí me parece que es un apetito que a medida que el gobierno siga logrando avances, va a ir creciendo. ¿Estás viendo algún sector, Gustavo, que te guste más que otro, particularmente hablando de equity y local? La verdad es que ahora se han emparejado un poco los tantos, ¿no? Cuando empezó la administración de Cambiemos, obviamente lucían muy atractivos todos los integrantes del sector energía, el sector de utilities en general, justamente porque fueron los más castigados en el pasado y eran los que necesitaban no solo una rápida revisión de su ecuación de ingresos, sino al mismo tiempo era casi una necesidad nacional la de mejorarle esa ecuación para que inviertan y vuelvan a generar la oferta que necesita el país para seguir creciendo. Así que esa fue una apuesta, yo te diría, bastante fácil en términos relativos. Esa apuesta obviamente se fue compensando con precios y hoy está menos clara que antes, pero me parece que por valuaciones todavía tenés muy buenos nombres ahí. Y después tenés casos más puntuales. La parte de los cíclicos empieza a jugar fuertemente ahora, más que nada porque la economía ya está en claro sendero de recuperación y es muy probable que esto siga unos años, así que ahí empezás a ver el interés por los bancos más apoyado que antes, por ejemplo. Y después tenés casos más puntuales, ¿no? Que dependen de su historia, como fue en su momento lo que vimos en telecomunicaciones, en media, que el cambio de nombres que de repente te generaban una buena oportunidad de revaluación, que es algo que me parece va a ir empezando a crecer en términos de oportunidades, ¿no? Como vimos ahora Loma Negra, es muy probable que empecemos a ver IPOs porque empieza a haber demanda, empieza a haber apetito y a reconocerse el valor de las empresas. Gustavo Cañonero, un placer tenerte aquí en El Inversor Bolsero. No, muchísimas gracias. Buenas noches. Este espacio es auspiciado por Delivery de alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible, envío gratis en el día y con atención personalizada.
No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 15 5503 4488. Javier. Random House presenta el nuevo libro de Alberto Padilla, El continente dormido, una salida al sopor de América Latina. El continente dormido ya está en librerías. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto UVA en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conócelo mejor en bancoprovincia.com.ar. Sashimilla es el lugar ideal para disfrutar de una cena en pareja o con amigos. Calidad y frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. De lunes a sábados, México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Facebook /Sashimilla. Instagram @Sashimilla Restó. Twitter @Sashimilla_. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Pizzas a domicilio. Encontranos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Elegís estar bien. Elegís una prepaga que te cuide en todo momento. Prevención Salud. El bienestar se elige. Sumate a Baco Club, club privado de vinos, y comenzá a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar. Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales. Speakers Bulat, los oradores más destacados del país sobre economía, política, innovación, liderazgo, género, historia, conocen puntos importantes para inspirar y potenciar tus equipos. Organiza tus conferencias, workshops o encuentros con Speakers Bulat, eventos que se convierten en toda una experiencia. Encontranos en www.speakersbulat.com. En 111 elegí luquearte con diseños originales hechos para vos. Encontranos en Arce 981, Gurruchaga 1794 y en Punta del Este en la barra O. 111, calidad y diseño en prendas únicas y exclusivas. Mercados financieros local e internacionales. Comportamientos y perspectiva en el inversor bolsero. Vamos cerrando este programa, Sucho, con tanta información tan cargado. Y lo hacemos de la mejor forma, con Mariano Jesse acá al lado, ¿no? Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien, ¿vos? Mariano, Bien. La pregunta de cada martes. ¿Por qué nos tenemos que quedar a escucharte? Bueno, porque vamos a analizar algo de esto de las reformas, ¿no? Impuestas por Macri. Puntualmente el tema laboral, ¿no? Yo voy a estar un poco más tratando eso. Ustedes trataron más la parte de impuestos y demás. Exacto. La parte económica. Vamos a estar hablando con Guido Lorenzino, con el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que la semana pasada no pudimos hablar. Y vamos a relajar un ratito con Valeria Shapira, que presenta un nuevo espectáculo el próximo domingo. Así que una charla con una mujer que dice que incluye a varias mujeres. Vamos a ver de qué se trata. Genial. Nos quedamos escuchando entonces. Dale, y con una noche gloriosa para River, ¿no? Además. Un 2-0 que me parece que esto es ya irremontable para la goleada, ¿no? La final Porto Alegre se define todo. Chau, chicos. Chau. Chau. Bolsa, acciones, mercados, subir, bajar. ¿Será timba? Averigualo en el inversor bolsero. Este espacio fue auspiciado por... Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar.